Lo tenemos al doctor Jorge Batista. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, doctor. Bueno, nos comunicábamos con usted para reconfirmar la información con relación al tema del pastor Abreu. Finalmente se confirmó su fallecimiento. Sí, lamentablemente ahora alrededor de las 16 horas el señor Emilio Abreu falleció en el Instituto de Previsión Social. Doctor, él ya estaba internado desde hace varios días en IPS. Sí, él cuando llegó de Europa ya directamente ingresó a la unidad de trasplante del Instituto de Previsión Social para continuar todos los tratamientos que ya estaba recibiendo en Europa, con el objetivo de que cuando llegue su médula, que estaba en Alemania, iba a poder realizarse el trasplante de médula ósea. Justamente nos había dicho el director de Ablación y Trasplante que estaban esperando eso. ¿Llegó finalmente de Alemania? Creo que iba a llegar, doctor. No llegó. A fin de mes tenía que llegar. Él ya estaba en un delicado estado al momento de ingresar a IPS. Sí, un paciente al cual se somete en 2 ocasiones a un trasplante de médula ósea, el organismo está muy desgastado. Él había recibido ya 2 trasplantes previos y el organismo estaba muy desgastado. Entonces, las condiciones de él eran bastante delicadas, pero estuvimos preparándole para el tercer procedimiento y lastimosamente no se pudo concretar. Ahora, doctor, estamos hablando de un cuadro bastante complejo, me imagino, por lo que usted mencionaba. Hablamos de 2 procedimientos, ya iba a ser el tercero, y su situación también que estaba bastante delicada. Sí, una aplasia medular es probablemente uno de los peores cuadros que uno puede desarrollar, porque es cuando la médula ósea se transforma totalmente, desaparece su componente sanguíneo, ¿verdad? En este caso era una mielofibrosis, que es el reemplazo de todo el tejido medular por un tejido fibroso. Entonces, el cuerpo ya no produce ningún tipo de elemento sanguíneo. Y eso hace que el cuadro sea mucho más grave que inclusive en leucemia, porque en la leucemia hay un tejido maligno, pero todavía queda un componente sano del paciente que uno lo recupera con el trasplante. En este caso eso es imposible en este tipo de patología y dependen absolutamente de que la médula pueda sufrir lo que se llama el engraftment, o sea, prender la médula, como se dice vulgarmente, y no lo hizo en la primera vez, no lo hizo en la segunda, y bueno, se planteó un tercer intento y lamentablemente no se pudo concretar. Doctor, finalmente, de alguna manera, hablando ya de 2 intervenciones, la situación definitivamente era muy difícil, muy complicada ya. Evidentemente siempre se hace el intento, pero el riesgo siempre estaba presente, ¿no? Por eso se intentó de vuelta con este trasplante que se iba a hacer y se esperaba que llegara de Alemania, pero su salud ya estaba por lo visto muy, muy deteriorada, razón por la cual no resistió y se produjo su fallecimiento. Así mismo, así perfectamente resumido. Doctor Batista, muy amable como siempre, le agradecemos por charlar con nosotros. Buenas tardes. Doctor Jorge Batista, gerente de salud del Instituto de Previsión Social, con relación al caso del pastor Emilio Abreu, cuyo deceso se produjo a las 16 horas en el Instituto de Previsión Social. Estaba internado esperando el trasplante de médula al que debía ser sometido. Se consiguió en el banco de donantes en Alemania y estaba previsto para fin de mes, nos decía el doctor Batista. De hecho, de eso ya hablaban desde un primer momento las autoridades del Instituto de Ablación y Trasplante, y finalmente no resistió y se produjo su fallecimiento. Iba a ser la tercera cirugía, el tercer procedimiento al que iba a ser sometido Emilio Abreu.